Bueno, muy buenas tardes, un gusto de poder saludarlos a todos. Vamos a ver si charlamos con el doctor Ricardo Mota Reyes de México, con todo su equipo. Yo no sé si está Ricardo por ahí, no lo estoy viendo. Está Bueno, conectando, Pablo. Está en la sala, pero ya en un minuto entra. ok, ok, fantástico. Fantástico. Muy bien. Entonces, les decía, Ricardo va a hacer una presentación de lo que es todo su equipo del doctorado de Derecho Tributario. Se va a hablar un poco, Ricardo va a hacer toda una introducción de lo que fue el caso Messi, pero después todo el equipo, alrededor de cuatro profesionales que él va a presentar, nos van a hablar un poquito específicamente de cómo se está manejando lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Así que para nosotros va a ser muy interesante lo que es la plaza de México. ¿Mm? Muy bien. ¿Lo ves, Dani, vos a Ricardo? Todavía no terminó de entrar, aparece como entrando. Si querés mandarle un mensaje rápido y así ya Bien, empezamos. perfecto. Ya le mando. Ya estamos conectados. Bueno, perfecto. Mientras tanto, les cuento que acá está Walter, que lo vamos a admitir, que el día lunes arrancan los cursos de Derechos del Fútbol, ¿m? Y que arrancamos con un curso que se inicia a las 4 de la tarde de Argentina, 16 horas de Argentina, respecto de contratos en el mundo del fútbol. Uno de los cursos que para nosotros tiene más salida en función de que, bueno, muchísimas fuentes laborales salen de manejar contratos en el mundo del fútbol. Y también después iniciamos nuestro clásico curso de agentes, ¿no? Agentes para poder, que es el que más, ya estamos conectados, les puse a Ricardo. A eso lo arrancamos a las 18 horas de Argentina. ¿Sí? Un poquito como para ir contándoles. Bien, perfecto. Bueno, entonces estamos esperando a Ricardo, les decía, vamos a hablar de temas tributarios, de tributarios desde México, desde la universidad, eh, desde el posgrado en Derecho Tributario. Va a haber varios maestros, como ellos les dicen, que van a hablar sobre este tema. Está ingresando Ricardo, pero no sé bien qué es lo que le pasa, a lo mejor no tiene buena conexión. ¿Sí? Eh, Así que bueno, vamos a esperar un poquito eso. Bien, ¿alguna pregunta alguien quiere hacer? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Tenemos algún tiempo? ¿No? Saludamos a un montón de gente amiga que tenemos acá y otra que se está, lo veo a Germán, a Mauricio, a Jiminson, a Carlos, bueno, un montón de gente, ¿eh? Así que Hola, bienvenidos a profe. todos. Mauri, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo ¿Todo por bien ahí? ¿Bien? vos? Todo tranquilo, todo en orden. Bien. Eh, Mauricio, ¿cómo estamos por allá? Muy bien, gracias a Dios. Con buena Pura salud, ante vida, todo. Pura vida, pura vida, como dicen ustedes. pura vida. Excelente. Gabriel, ¿cómo venís? Ok, ok, fantástico. Saludos, nos manda Cintia. ¿Cómo anda Cintia por ahí? Saludos desde Empalme, Villa Constitución, Santa Fe. Excelente. Bueno, estoy esperando, sinceramente. Sinceramente no me animo a empezar a hablar de un tema nuestro porque seguramente se va a cortar. Eh, Dos o tres informaciones que creo que ya más o menos algunos de ustedes conocen. Respecto de los agentes, entendemos que en el mes de noviembre, es decir, dentro de muy poquito, 2 semanas, la Corte Europea va a resolver sobre lo que es el reglamento del agente, específicamente en los artículos que han sido suspendidos. Ya ha habido un dictamen de lo que es el abogado independiente, que tiene una vinculación bastante importante. La FIFA está, por lo que hemos escuchado en el último congreso, bastante contento respecto de esas conclusiones.
Se supone que dentro de muy poquito, 2, 3, 4 semanas, la Corte va a tener una sentencia. ¿Qué significa eso? Que la FIFA va a tener vía libre para empezar a implementar todo lo que es el reglamento de agentes. Particularmente, por ejemplo, lo que es la Cámara del Agente dentro del Tribunal del Fútbol, que es una que está suspendida en este momento. Ustedes recuerdan, el Tribunal de Fútbol tiene 3 cámaras. La Cámara de Resolución de Disputas, muy conocida porque se resuelven los conflictos entre los futbolistas y los clubes. Es una cámara que tiene muchísimo trabajo. La Cámara del Estatuto del Jugador también, ¿no? Básicamente la que resuelve los conflictos con los clubes, entre clubes o en técnicos. Ricardo, ¿estás ahí? Eh, bien. Ricardo me está escribiendo. Me dice que la Facultad Judicial de Derecho Tributario, y que trabajan en el posgrado. Bien, perfecto. Entonces, les decía, en noviembre va a resolver la Corte Europea, y entonces le estaba contando lo del Tribunal del Fútbol y les decía, la última cámara, la que se creó a partir de octubre del 23, está suspendida. Es decir, hoy si tenemos un conflicto internacional entre un agente y un futbolista, no tenemos posibilidad de un ámbito arbitral, de la FIFA. Entonces, es un poco importante lo que va a pasar ahora en noviembre. Yo creo que eso se va a habilitar, vamos a tener ese ámbito para resolver. Muchos de los agentes ya están poniendo dentro del el tema jurisdiccional de resolución de conflictos la Cámara del Agente, ¿no? Y siempre se pone como apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Y naturalmente, lo más importante es básicamente, ahí está Ricardo ya, el tema de honorarios, como para dar un cierre. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando ahí? Ahí estamos. Fantástico. Bien, Pablo, ya estamos aquí. Bueno, excelente, Sí, Ricardo. aquí Mientras estamos bien. ¿Tú ustedes cómo va? estaban ingresando, yo hice una pequeña introducción. Te presenté a vos, presenté lo que es la universidad, la facultad. Les agradecí particularmente la posibilidad de estar conectados. Así que si querés, Ricardo, podés presentar a tu equipo, a los maestros que te acompañan, y naturalmente desde Derechos del Fútbol agradecerte la disponibilidad que has tenido para organizar esta charla. No, antes nada, te agradezco a ti, Pablo, por la oportunidad de platicar este tema tan apasionado para nosotros, que es el ámbito del fútbol, con todos los temas que están generando, ¿no? Es impresionante. Y sí, te presento al maestro Van Irving, que está conmigo, Mucho gusto. al maestro Ricardo. Encantado. Pablo, buen día. Y Permíteme tantito, ¿Cómo buen día, están? de ¿Cómo les verdad. va? Un placer Es un saludarlos. gusto estar aquí con ustedes. este- Es un Muchísimas gusto gracias. estar aquí con ustedes en este foro. Nos dividen ahí muchos kilómetros de distancia, pero un abrazo, ¿no? Abrazo Y grande. iniciamos, bueno, sigue la presentación del contador, colega también, Armando. Muy bien. Hola Gracias. Pablo, mucho gusto. Armando Saavedra para servirles. Gusto Encantado de estar saludarlos. en este foro y pues la finalidad es exponer ciertos puntos en los cuales en algún determinado momento podríamos colaborar con ustedes. Con todo gusto. Encantado. vamos a empezar. El tema que hoy nos reúne es un tema apasionante, que es el caso Messi. Sí, el caso Messi que estamos viendo, observamos. La presentación que te mandé, ¿la quieres poner tú la presentación o la platicamos sin que se ponga? A Tú ver. dime. Vos empezá a hablar que yo voy a ver si la puedo poner. Sí, de manera, la agenda del día de hoy para la presentación va a ser de esta forma. Yo voy a participar 10 minutos por el tiempo, después va el maestro Irving, después va el maestro Bernardo, después el maestro. ¿Qué nos interesa Acércate saber al de, micrófono, por favor, porque no se escucha bien, qué nos Ricardo. interesa saber de este tema, ¿no? Bueno, básicamente la investigación está en la defraudación fiscal que cometió Messi antes de los 18 años y posterior de los 18 años y todas las estrategias que él realizó
Mm, Creo que fue por falta de conocimiento tanto de su papá, su mamá, todos involucrados en el despacho, en los paraísos fiscales y buscando invariablemente engañar o no cumplir con el fisco del país España. Pues ahí va el marco de todo esto. Cada uno haciendo el análisis de la investigación, observamos que realmente sí, el buscar alternativas como Reino Unido, como Belice, inclusive Uruguay, con creación de empresas, organizar un despacho que no tenía conocimiento, donde estimaba y él declaraba la información de Messi, complicó mucho la situación en su momento para el papá de Messi, para su mamá, para otros asociados de Messi. Entonces llevó a que la autoridad, obviamente, los identificara, ¿no? Y todo el procedimiento que tuvieron que cumplir en juzgados ante el requerimiento de la autoridad española. ¿Sí? En ese entorno vamos a empezar a desarrollar esta presentación. ¿Sí? Bueno, Messi muy joven Ahí empezó puse a... la presentación, Ricardo. ¿La Sí, ya viste? si quieres, Perfecto. Pablo, para no vamos a leer, ninguno de los maestros van a leer. Al final hay un resumen que nos gustaría eh, que lo se presentó ándale. Entonces vemos, bueno, Messi antes de los 18 años ya era un potencial jugador impresionante, ¿no? Y la generación de recursos por el manejo de imagen era bastantes recursos. En su momento, así de manera grosso, pues dio de alta por ser menor de edad, a su papá le cedió derechos y abrió empresas, ¿sí? Creó empresas en otros países para el no cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hasta que cumplió los 18 años. A los 18 años, Messi se entera de toda esta situación fiscal que estaba realizando su papá, su mamá también involucrada. Y al momento que tiene los 18 años, Messi empieza a tomar, a tener información de lo que está pasando, ¿no? El utilizar paraísos fiscales, el no declarar el impuesto, estaba consciente Messi, tan consciente que después de los 18 años firmó una carta donde él ya acepta la responsabilidad en los hechos que no se habían declarado ante el fisco español, ¿sí? Pero se había encontrado la utilización, como comentaba, de paraísos fiscales para no el pago de impuestos, ¿sí? A grosso modo, esa es la historia que se está llevando o se llevó a caso de Messi, el no declarar por el manejo de imagen, ¿sí? Voy a ceder la palabra al maestro Irving que continúe con esto. Adelante, maestro. Muchas Dejo, gracias, Ricardo. ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Dejo la imagen para compartir o directamente la saco? Como gusten, puede incluso descartar la presentación. Ahorita esa presentación se les va a estar enviando, se va a estar compartiendo. Ahorita, pues bueno, prácticamente lo que queremos hacer es algo más ameno, tener una charla acerca de pues esta problemática que no solamente se da en estos, bueno, en este caso, este es un ejemplo, hablando de que estamos hablando de derecho deportivo de los jugadores en cuanto a las ganancias que generan por diversos conceptos, como en este caso la explotación de la imagen del jugador Lionel Messi. Como bien sabemos, bueno, antes que nada, antes de entrar en materia, primeramente agradecer aquí a mi amigo, al doctor Ricardo Mota, por la invitación, a los colegas que nos acompañan el día de hoy, a Bernardo, doctor Bernardo Morales, al doctor Armando, también Armando Saavedra, perdón, y a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por el espacio que nos brinda. Y a ustedes, Pablo, por el espacio. Gracias, vamos a charlar acerca de esto. Entonces, es una problemática pues que en su momento, cuando este deportista de alto rendimiento, que realmente genera una cantidad impresionante, incluso incuantificable, de percepciones de ingresos, empezaron a erosionar, digamos, la base imponible o la base gravable, entiéndase por erosionar, empezaron a desviar o a tratar de mandar las ganancias a paraísos fiscales. Entiéndase por paraísos fiscales aquellos estados
aquellos países de baja tributación o de nula tributación, tratando de evitar el pago de las contribuciones que se estaban causando o del impuesto sobre la renta que se estaba causando en el país del cual este futbolista es residente para efectos fiscales. De hecho, tiene la nacionalidad española. Messi tiene la nacionalidad española. La contribución omitida, pues es el impuesto sobre la renta que se estaba causando por las percepciones que, independientemente de dónde procediera la fuente de riqueza, se estaban causando contribuciones en el país del cual él es residente o era residente para efectos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que va a abordar un servidor? Al ser el tiempo muy, muy breve, pues simplemente abordar unos conceptos elementales o fundamentales que tenemos que conocer para observar que se tiene que cumplir con ciertas normatividad, con el cierto pago de tributos y evitar tratar de implementar estrategias que al final, pues, o supuestas estrategias que al final puedan pues causarle un daño más gravoso del que debiera pagar realmente. Saber cuál es la correcta aplicación y en su caso, si existe algún beneficio, también observar los países en los cuales se está tributando para ver pues cuál es la mejor forma de tributar, la forma más sana posible, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué conceptos va a abordar un servidor? ¿O qué es lo que yo les quiero comentar? ¿Qué es lo que tenemos que tener aquí en consideración? Primeramente, la nacionalidad. Bueno, comentarles. Para efecto de pago de impuestos existen dos tipos de sujeciones. La sujeción personal y la sujeción territorial, para efecto del pago de tributos. La sujeción personal, entiéndase, que es cuando eres residente en un país, residente en un estado. Tú eres residente, tú estás sujeto personalmente a pagar tributos en un país del cual eres residente para efectos fiscales, e independientemente de dónde proceda tu fuente de riqueza, tú tienes que pagar un tributo, atendiendo un principio de renta mundial, que fue lo que dejó de observar este deportista. Al tratar de al tratar de enviar esos recursos a países debajo de nula tributación, cuando realmente debió haber absorbido la carga fiscal en el país del cual es residente. La estrategia, pues bueno, desconocemos con quién la hayan llevado a cabo, cómo lo hayan hecho. Otro concepto que tenemos que considerar es la sujeción a la potestad tributaria del Estado de forma territorial. ¿A qué me refiero con territorial? Que independientemente de que tú seas residente en un país y si tú obtienes rentas de otros territorios, de otros países, también vas a tener que pagar tu renta en esos estados, pudiéndote a su vez disminuir ese impuesto en el país en el cual eres residente. ¿Sí? Entonces, es importante entender cuál es, digamos, de manera global, la forma correcta de tributar en materia de impuestos directos. Este futbolista, este deportista realmente, pues, como lo comenté en un inicio, incalculable el importe de los... Es más, ni siquiera creo que él tenga una idea de lo que pueda percibir o de lo que pueda generar, o incluso los manejos que se le puedan dar, porque eso también es importante. ¿Qué manejo se le va a dar? ¿Quién va a llevar el control, la administración, el cumplimiento de obligaciones de esta naturaleza ante las autoridades fiscales de cada entidad, de cada país? ¿Cómo poderle apoyar? ¿Cómo poderle brindar ese soporte? Para eso nos tenemos que poner a estudiar, tenemos que ver los libros, tenemos que ver derecho comparado, entiéndase por derecho comparado, pues los regímenes o los tratamientos fiscales de los diversos países de los cuales se originan las rentas. Entonces, a ese otro punto. Después de la residencia fiscal, hay que ver de dónde emana la fuente de riqueza. De dónde viene, independientemente de dónde provenga, pues saber o estar consciente que atendiendo a la normatividad de cada país, pues se tendrá que pagar un impuesto. ¿Qué es lo que estaba pasando con este futbolista? Que probablemente en aquellos otros países donde estaban desviando los recursos, pues probablemente tenía que haber, no sé, tributado a través de un establecimiento permanente, que para nosotros en México, establecimiento permanente se define como un lugar físico en el cual el contribuyente lleva a cabo actividades económicas, ya sea una sucursal, una agencia, una oficina, y es importante delimitarlo y definirlo para saber cómo tributar, porque ¿qué pasa? Se estaba erosionando, se estaba llevando los ingresos a paraísos fiscales. Entonces, ¿qué pasó? El país del cual es residente, a la cual está sujeto él a la potestad tributaria de forma personal, empezó a indagar, empezó a buscar y finalmente hay intercambios de información también.
también existen intercambios de información con otras entidades, con otros países, y finalmente, ¿en qué concluye esto? ¿En qué concluyó? En la comisión de un delito de naturaleza fiscal, una defraudación fiscal. Una defraudación fiscal derivada de querer evitar el pago de una contribución que tenía que haber pagado en el país del cual era residente, ¿sí? A través de estrategias o supuestas estrategias que pues, no tenían ni pies ni cabeza. Posteriormente, se les estará compartiendo aquí a través de la presentación. Me parece también, Bernardo, que hay otro material, ¿verdad?, que se preparó. Sí, hay una lámina. Que se preparó para que vean de manera general, grosso modo, cuál fue la estrategia que implementa esta persona, este contribuyente, este deportista, sabiendo que tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, hay que observar eso, hay que ver que también existen partes relacionadas. Se desviaban recursos a otros estados, a otros países, donde los cuales familiares del futbolista aparecían como socios. Y al aparecer como socios, claramente se ve que a esto se le conoce como partes relacionadas en derecho tributario y en derecho tributario internacional. Y al ser una parte relacionada, se ve o se observa que el beneficio pues, corresponde a otra persona, ¿no? Corresponde a otra empresa, en este caso al futbolista Lionel Messi, ¿sí? Tenemos, ¿quién tiene realmente el control efectivo de esas empresas? ¿Quién toma las decisiones? Entonces, aquí se observó el origen del recurso, que digamos, no es un recurso ilegal, no es, digamos, sino atiende a derechos de explotación de imagen. Y que al día de hoy, pues vaya, es un personaje que va a seguir genera y va a seguir generando ingresos incluso después de retirarse y durante todo el tiempo que siga generando esas ganancias. Entonces yo creo lo idóneo, lo adecuado, no solo con este futbolista, sino con cualquiera que esté obteniendo ingresos, de cualquier magnitud, ¿eh? O sea, porque aquí hablamos de un personaje con una inconmensurable, con una cantidad incuantificable de ingresos. Entonces, pero cualquier futbolista, o sea, saber exactamente cómo debe tributar, ya sea un futbolista mexicano, un futbolista argentino, cómo está cumpliendo con sus obligaciones para saber que se le puede brindar esa asesoría en cuanto a cómo va a observar, oye, ¿sabes qué? Soy un futbolista extranjero que está en México. ¿Cómo estás pagando tus impuestos? ¿Cómo te paga tu equipo? ¿Cómo tienes que dar un recibo? ¿Te dan prestaciones? ¿Estás declarando tus ingresos? ¿Cuántas percepciones estás obteniendo? ¿Por qué conceptos? ¿Por sueldos? ¿Por derechos de imagen? Saber y entenderlo. Oye, es un futbolista extranjero. ¿De dónde obtiene ingresos? De allá de su país. Hay que ver cuáles son los regímenes de tributación. En conclusión, saber cómo tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales. Saber cómo tiene que pagar sus tributos. Saber cómo no se va a meter en problemas ante el fisco, ya sea de su país de residencia o incluso del fisco de otros países, principalmente el de donde es residente. Para eso nosotros estamos en este equipo, nos encontramos, preparados y a atender cualquier tipo de coyuntura de esta naturaleza, porque a eso nos dedicamos. Nos dedicamos a atender cuestiones de atención, consultoría fiscal, legal, y ahorita también, pues vaya, en materia nacional e internacional. Entonces es importante tener ese blindaje, tener ese soporte, ¿verdad? Para el debido cumplimiento de sus obligaciones en materia tributaria. Entonces, brevemente quería yo abordar esto. Ahorita el tiempo que nosotros tenemos para esta presentación es breve, tratamos de ser muy concisos y nuevamente agradezco, Pablo, la invitación, el foro que nos abren ustedes para ser partícipes y sepan que aquí cuentan pues con ese soporte, con ese apoyo. Y pues bueno, les cedo el uso de la voz al doctor Bernardo Morales. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Una pequeña corrección. Maestro, no doctor. Maestro en finanzas y contador público. Ricardo, no sé si puedes ponerles a ellos las últimas dos láminas que se mandaron. El área de nosotros es el área financiera, el área contable y por supuesto también el área fiscal, ¿no? Pero es en el enfoque financiero. El tema que mencionamos, que estamos abordando,
Es un tema público, es información que ustedes pueden verificar en noticias, en redes sociales, ¿no? Es un tema de Bernardo, ¿se puede acercar un poquito más cerca del micrófono? No, se ¿Ahí me podría. escuchas? Ahí mucho mejor. Muchas gracias. El tema que estamos abordando es un tema de defraudación fiscal, tema de simulación fiscal, tema de un futbolista en específico, pero sucede con, no con esa personalidad nada más, con bastantes futbolistas, bastantes deportistas, boxeadores, artistas o del medio del espectáculo, ¿no? Una planeación fiscal a punto de vista de un servidor carente de muchas cosas, ¿no? No blindar la operación, como dicen hoy en día, ¿no? Te blindamos la operación. Es una operación que no estuvo Se está blindada. cortando mucho. Vos sabés que Una no, operación, si no quieres, se vea escucha la bien, primera se lámina. corta. Esta persona tributaba, la anterior donde viene ok, esta persona de nacionalidad española cede los derechos de imagen. Esta empresa, la participación accionaria mayoritaria es de la mamá. De Belice desvían los recursos a 3 entidades en Reino Unido, Suiza, Uruguay, y la participación accionaria de estas empresas en estos países, ahí lo están viendo en la imagen. También está el propio Messi, la familia. Retomo aquí un poco lo que mencionó el abogado. En el ámbito financiero llamamos partes relacionadas. Aquí en México llamamos partes relacionadas. En Argentina entiendo yo que también. Cada uno de los países le pone un adjetivo distinto. En Colombia son sociedades vinculadas en distintos países, ¿no? El fisco, como tal hoy en día, ¿no? Pone especial atención a este tema de partes relacionadas, a este tema de control, a este tema de participación accionaria en cada una de las figuras. Lo podemos ver ahí en la imagen, ¿no? No se necesita ser especialista fiscal para identificar que se trata del mismo control, ¿no? Hoy en día aquí en México hemos tenido reformas fiscales importantes, reformas relacionadas con el cumplimiento, con el compliance, donde se especifican una figura que le llamamos beneficiario controlador, ¿no? En un lenguaje coloquial, ¿quién está atrás de todo esto, no? ¿Quién está atrás de toda esta estructura? ¿Quiénes son los beneficiarios, no? Bueno, las partes relacionadas, la familia o el propio futbolista, ¿no? Conclusión, es un tema de defraudación fiscal, un tema de simulación fiscal. Voy a lo que nos trae a nosotros en el área financiera. Nosotros, tanto México como Argentina, voy a dividir las entidades, las empresas públicas que cotizan en una bolsa de valores, las empresas que no cotizan en una bolsa de valores. Ambos nos regimos por una normatividad. Aquellas que cotizamos en bolsa por las normas internacionales de información financiera, las famosas IFRS. Las empresas que no cotizan en bolsa nos regimos por la normatividad local. Aquí en México, normas de información financiera. Ustedes en Argentina, si mal no recuerdo, es la NUE, ¿no? Normas unificadas de información en Argentina. ¿Por qué hago referencia a esto? No hay parte fiscal tributaria que no vaya de la mano con la parte financiera o contable. Todo lo que sucede en una entidad, persona física o persona jurídica, pasa por los temas financieros de esta estructura. Hoy en día, ¿no? También ya está muy vinculado el tema tributario con el tema financiero. Revisiones que se han hecho a contribuyentes, algunos salen en medios de comunicación, otros no, emanan de la propia contabilidad. Aquí en México tenemos un contexto muy general de lo que abarca la contabilidad. Y hablamos de contratos, convenios, sistemas, control de inventarios. Es muy extenso el tema o la definición de contabilidad, ¿no? Contabilidad, de la contabilidad nacen las finanzas, de las finanzas nace toda la información en los que se han llevado a cabo estas revisiones, ¿no? Exhortamos nosotros, ¿no?
en que atrás de una planeación fiscal debe de estar muy de la mano con el tema financiero, con el tema contable, ¿no? Creo que ya me excedí. Cedo la palabra al maestro Armando para continuar con esto. Ok, ahí está. Pues bueno, ya tuvimos la participación de los compañeros. Antes de empezar mi intervención, quisiera agradecer al doctor Ricardo que nos hizo la invitación para compartir con ustedes todos estos conocimientos, a la Facultad de Derecho por compartirnos las instalaciones y darnos las facilidades, y también a todo el foro que nos escucha, los que están presentes y los que están conectados. Pues bueno, en referencia creo que ya tuvimos una retroalimentación de uno de muchos casos que ha habido hoy en día, dado que pues la globalización y el tema del recurso económico pues ha tomado gran relevancia en el entorno del país o en el entorno del fisco, dependiendo de la liga que se juegue o en el país donde se promueva este deporte. Yo voy a hacer mi participación haciendo mención un poco referente, como lo mencioné, a la globalización, respecto de el crecimiento de la Liga MX que ha tenido actualmente. Y pues bueno, en ese sentido, pues es un tema muy importante, dado que hoy en día, según las reglas del fútbol mexicano, el número de extranjeros ha subido considerablemente aquí en el país. Entonces, es una gran brecha y es una gran oportunidad en la cual ustedes, bajo los comentarios o bajo las asesorías que puedan tener, no solamente de unos servidores, sino de eh, especialistas en la materia, conforme a las leyes mexicanas, pues les puedan decir en qué las áreas de oportunidad en las cuales pudiéramos poner atención, pues para tratar de no caer en estos supuestos, ¿no? Entonces, hoy en día, según el registro de la Liga Mexicana de Fútbol, tenemos 175 jugadores extranjeros actualmente en la liga. De ellos, 38 son argentinos. Entonces, somos sabedores que hoy en día en el tema del fútbol mexicano se ha invertido bastante dinero, se han traído figuras, pues no tal como argentinas, pero sí de talla internacional, como lo es Kevin Mier, como lo es James Rodríguez, como lo es Lucas Ocampo. En el caso de Argentina, Germán Beterame, Rogelio Funes Mori. Entonces es muy importante que sepan que en la legislación mexicana, quien responde de todas los requerimientos que pueden hacer las autoridades fiscales es el contribuyente. En este caso, pues es el jugador, ¿no? Tuvimos el caso de Messi, que independientemente de que las acciones las realizara su padre cuando él era menor de edad, el sentenciado fue él, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que dentro de toda la globalización, el jugador tenga por lo menos los conocimientos básicos de qué es una tributación, ¿no? Entonces, y pues bueno, también los representantes. En ese sentido, pues hay que ver el modo de contratación de los cuales se hagan los servicios aquí en México, ya sea por un esquema de sueldos y salarios, que es la relación directa del jugador con el club, o bien otro tipo de ingresos como son los derechos de imagen. Voy a pausar hasta aquí mi participación y voy a ceder la palabra al doctor Ricardo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué te parece, Pablo? Vamos abordando el tema adecuadamente. Nos gustaría Sí, escuchar tus perfecto. comentarios, Pablo. Ya tenemos varias preguntas, si ustedes quieren las podemos hacer o si lo que ustedes indiquen. Sí, es importante, como comentaban mis compañeros doctores aquí, poniendo esto, eh, la generación de jugadores impresionantes a nivel global y que tú tienes mucha información, pues tener todo esa, conocer esa normativa, porque si no se van a crear muchos problemas. El caso, Seguro. te había yo comentado, el caso de Santos en México, el caso del equipo de la frontera con el jugador que FIFA dictaminó que pagara 12 millones de dólares como multa por falsificar contratos. Y así también el caso de Neymar, que también es otra presentación, el Ronaldo, que ahorita subió
a un Claro. nivel de recursos impresionantes. Le voy a pasar al doctor Irving para el cierre y empezamos las preguntas y respuestas. Ok, Perfecto. gracias, doctor Ricardo. Bueno, Pablo, antes de comenzar con la cuestión de las preguntas, pues prácticamente eso que comentaba hace un momento aquí el maestro Armando, hay que conocer, hay que tratar de entender los regímenes de tributación, los esquemas bajo los cuales estos deportistas, y no solo futbolistas, también lo comentaba Bernardo, no solamente futbolistas, sino a lo mejor a ciertas celebridades que obtienen rentas, no solamente en México, sino en todas partes del mundo, y saber que tienen la obligación de tener que enterar algún tributo y cómo lo van a enterar. Entender y tener la claridad de cuál es su país en el cual son residentes para efectos fiscales. Por lo menos por lo que obedece a México, al menos estos futbolistas que están obteniendo ingresos de fuente de riqueza, que operan incluso a través de un establecimiento permanente en el país, o que incluso llegan a ser considerados residentes en México para efectos fiscales por estar más de medio año en territorio nacional, pues saber y tener la claridad, Pablo, cómo van a pagar por lo menos sus impuestos aquí en México. Mencionaba Claro. Armando, que tenemos más de 130, aproximadamente 140 futbolistas, ¿ciento qué? 175 futbolistas extranjeros. ¿Cierto? 75 futbolistas que probablemente tengan una doble residencia fiscal. Incluso porque los parámetros que prevé la legislación mexicana considera que más de 180 días de permanencia puede considerar que son residentes en México para efectos fiscales. Y si el país en el cual ellos son originarios también son residentes, puede haber una problemática en cuanto a la doble tributación y habría que atender a criterios de desempates. Pero bueno, por lo que obedece a México, blindarlos, saber cómo tienen que pagar, cuál es el esquema bajo el cual les pagan, sueldos, salarios, honorarios, incluso ciertos esquemas que llegan a utilizar los equipos incluso los propios equipos para evitar el pago de tributos. Desde ahí, desde quien paga, cómo lo está haciendo. No le va a causar incluso una afectación al jugador, incluso lesionar derechos de otra naturaleza, derechos incluso hasta laborales, ¿no? Sí. Porque al final se obedecen y atienden a una subordinación, ¿cierto o no? Una subordinación. Bueno, antes de concluir, Pablo, me parece que antes de ir a la sesión de preguntas, me parece que Armando quiere comentar algo. Adelante, Bernardo. Sí, Armando. en el tenor que estás comentando, no únicamente en el ámbito deportivo, ¿no? Sabemos que ya muchos jugadores inclusive tienen otro tipo de negocios aquí Claro. en México, centros comerciales, tiendas de ropa, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, no son los mismos ingresos y no son las mismas tarifas por las cuales se deban de pagar los impuestos, ¿no? Inclusive no son las mismas figuras jurídicas, porque pues hay muchos jugadores que hoy en día tienen asociaciones o sociedades y tienen que pagar impuestos por la sociedad e impuestos por aquí lo llamamos persona física, ¿no? Entonces, y de la misma manera, una vez generando réditos en lo que es la persona moral, se tienen que declarar esos dividendos y esos dividendos son objeto de impuesto. Entonces, es muy importante lo que mencionaba el maestro Johan, y pues bueno, en ese sentido, era la participación que quería yo realizar para tener el enfoque completo de lo que pudiera abarcar, pues bueno, toda esta globalización. Brillante. Ok, Bien, bueno, Ricardo. excelente. Entonces, Les agradezco muchísimo. Hay varias preguntas que se las dejo para que ustedes las vayan contestando de acuerdo a quien tenga la información. Lo primero que estaba viendo es, entiendo que el jugador tiene una relación de dependencia, ¿no es cierto? De tal manera que el club seguramente debe ser un agente de retención. ¿Eso es correcto? sí, bueno, a ver, yo lo comento. Efectivamente, Pablo, ahí ya viene una corresponsabilidad, viene una coobligación de parte de quien efectúa el pago. Incluso si le efectúa a personas que son sus subordinadas, tiene el mecanismo de retención, que es una tributación automatizada, en la cual el pagador pues asume esa obligación, responsabilidad solidaria en materia tributaria de retener y enterar el impuesto causado por su subordinado. E incluso si los pagos se efectúan al extranjero, qué bueno que lo comentas, Pablo, porque los pagos al extranjero, el residente en México tiene la obligación de retener y enterar. Atendiendo también es importante otra parte aquí, a ver convenios o a ver si existen convenios o Tratados. tratados con
con los países de los cuales es residente el extranjero al cual se le paga. Pero sí, efectivamente, tienes toda la razón, viene esa retención que genera una coobligación con el jugador, por poner algún ejemplo, ¿no? Claro, fantástico. Sí, Muy Richard. bien. Y el jugador, vamos a suponer un jugador argentino, genera un crédito fiscal por el pago que está haciendo, por su ganancia que está haciendo jugando al fútbol en México, y también y supónganse acá en Argentina que tiene una renta por un alquiler de su casa o algo, o por renta por acciones que tenga. Para que no exista una doble imposición, existe la posibilidad de que el futbolista tenga un argentino en Argentina tenga un crédito fiscal por lo que ya pagó en México o tiene que pagar dos veces sin ningún tipo de beneficio, digamos. Ok, no sé si alguien quiere atender esta pregunta o la puedo contestar. Yo iba a hacer un comentario del otro tema. Déjalo comento. Era lo que comentaba precisamente Pablo. Aquí primeramente se tiene que delimitar dónde es residente para efectos fiscales la persona. Claro. ¿Ok? ¿Dónde es residente? Porque yo comentaba que existen dos tipos de sujeción a la potestad tributaria de los países. La sujeción personal, es decir, dónde eres residente para efectos fiscales, y la sujeción territorial, que es decir, dónde generas rentas, en qué otro territorio llegas a generar rentas. Primeramente, en este ejemplo que mencionas, observar dónde es residente para efectos fiscales, que para lo que tú comentas, seguramente el futbolista argentino sería residente en Argentina, por poner algún ejemplo. Sí. Entonces, si es residente en Argentina para efectos fiscales, pues tiene que reportar o tendría que enterar la totalidad de sus ingresos de donde, independientemente de dónde provenga su fuente de riqueza. Por lo menos en México así es, ¿no? Y si pagó un tributo en otro estado, por lo menos aquí en México tiene la posibilidad de acreditarse el impuesto pagado en el extranjero. Sí Ok. puede, y cuando hablamos de un crédito fiscal, hablamos, pues vaya, de esos tributos que puede llegar a causar independientemente de la nacionalidad o de la residencia. Entonces, delimitar primero la residencia. Si es residente en México, pues tener la posibilidad de poder disminuir el impuesto pagado en el extranjero. Si es residente en el extranjero, pues por lo menos tiene que dejar su renta en México. Claro, fantástico. Les hago otra pregunta. Un agente, un representante, un agente con licencia FIFA que hace una transferencia o lleva a un futbolista y un club le paga sus honorarios, ¿tiene que pagar impuestos también en México o paga sus impuestos directamente en su país de origen y con eso está cubierto? Igual es similar, Pablo, es similar, porque si hay un representante que va a obtener una comisión, ¿no?, o va a obtener un pago de un residente en México, pues el residente en México surge esa responsabilidad solidaria. Hay un título aquí en la ley en nuestra legislación nacional, que es el título quinto de la ley del impuesto sobre la renta. Yo aquí por lo que puedo hablar es por la normatividad fiscal mexicana. Y en la normatividad fiscal mexicana, si un residente en México efectúa un pago a un residente en el extranjero, pues se le tiene que efectuar una retención. Al menos la legislación mexicana marca un 25%. Es un título de los extranjeros y ahí el residente en México tiene la carga fiscal, la carga administrativa de retener y enterrarle al fisco. Oye, le vas a pagar a alguien, a quien sea, a futbolista o a quien sea, si es residente en el extranjero, en este caso a un promotor, entiéndase, Pablo, aquí ¿Sí? el club tendría la obligación de retenerle ese impuesto, ¿no? Entonces ya si tratan de maquillar o disfrazar o utilizar otros mecanismos, pues ya es de donde se están saliendo un poco, perdón por la expresión, del corral, se están saliendo del carril, se están saliendo de la normatividad aplicable. Pero la respuesta es sí, y así lo establece la ley local. Adelante, Ricardo. Bueno, muy buena. Muy interesante la información, ¿eh? Ahí Gabriel estaba preguntando, porque entonces tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo una operación en México que nos van a sacar el 25%. Cintia está preguntando si es muy parecido en el boxeo. No sé si tienen información ustedes respecto del boxeo, porque Cintia está preguntando si es similar. Entiendo que sí, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Me parece que mm, se cortó, ¿no? La comunicación. Gabriel, ¿me escuchás vos a mí? Sí, ¿no? Sí, sí. Mauricio, vos me escuchás, ¿no? ¿Correcto? Perfecto, perfecto. Bueno, evidentemente Y se ha cortado. se congeló la imagen de ellos también. Sí, 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 seguramente ahí Ricardo también se fue.
les voy a decir que están afuera. Este, se cortó, voy a poner acá. Se cortó. Ahí está. Bueno, interesante esto que preguntó Gabriel recién, ¿no? Respecto de cuánto tenemos que tener en cuenta que le van a sacar a una gente, ¿no? Ok. ¿Sucede lo mismo en el boxeo? Le pregunté, entiendo que sí, no tengo la respuesta yo, ¿no? Naturalmente. Honorio pregunta, ¿un contrato de un jugador puede estar expreso que no pagará impuesto alguno en el país que juega o labora? Entiendo que no. Entiendo que sería una cláusula nula, Honorio, en función de que cuando llegás a un país tenés que cumplir el orden público, la legislación. De hecho, en el tema del fútbol en general, recién lo hablábamos con nuestros colegas mexicanos, en general hay relación de dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un empleador y un empleado, y el empleador generalmente tiene la obligación de hacer una retención. Es muy común. Qué sé yo, entiendo que, por ejemplo, no sé si hay gente de Paraguay acá en la sala, que creo que es el único país que todavía no le reconoce la relación de dependencia al futbolista. Si hay alguien de Paraguay, seguramente lo va a poder decir mucho mejor que yo. Si bien es cierto, es decir, el futbolista tiene que facturar, ¿no? Factura como relación, como un como un trabajador independiente, y después paga sus impuestos. En general, después, por lo que yo conozco en España, Latinoamérica, entiendo de que claro, es autónomo. Perfecto. Así que sí, entiendo que es un poquito así la situación. Vamos a ver si podemos ver alguna otra pregunta. Mientras están, sucede lo mismo en el boxeo. ¿Qué debe tributar un agente extranjero? Lo preguntó Gabriel, creo que ya se contestó. Honorio preguntó lo del contrato. ¿México tiene alguna ley o procedimiento tributaria para los deportistas? Esa es una excelente pregunta. ¿Eh? No sé si la vamos a poder contestar ahora, y si no, nos comprometemos a hacérsela después a Ricardo si no puede entrar. Así que sí. Este, mm, pero en general, ustedes saben, hay países que hacen mucha promoción impositiva respecto de ciertos deportes que quieren promocionar, ¿no? Entonces, supónganse, en su momento fue España, que bajó mucho los impuestos a los futbolistas para que los futbolistas grandes estrellas puedan ir ahí. Después eso se terminó. Generalmente son exenciones impositivas, o por lo menos te bajan la carga tributaria por 5 años o una cosa así. Pero el tema tributario se utiliza mucho para mejorar las ligas, la calidad de las ligas. Cuanto menos te cobran, mayor cantidad de jugadores que cobran muchísimo dinero quieren ir a esas ligas. Así que generalmente se utiliza mucho esa situación. En mayo del 25 cambió la ley en Paraguay con respecto a los jugadores. Ah, mira, mira vos. ¿Podés comentar, Mauri, eso un poquito? Este, mm, Porque la verdad que no estoy al tanto de esa situación. Eh, no estoy al tanto. En Paraguay, Profe, estoy acá con el nene, no puedo hablar mucho porque empieza a llorar enseguida. Pero antes, felicitaciones. antes lo hacía como, muchas gracias, antes lo hacía como autónomo, Ajá. pero ahora creo que como que le reconoce que es empleado, como que Ah, reconoce mira. que es Bueno, empleado. mira, yo lo que sabía era que lo había reconocido la corte paraguaya le había reconocido esa situación. Bueno, Ricardo, volviste, creo, ¿no? Y todo el equipo. Así que Sí, teníamos algunas preguntas que les queríamos hacer. ¿Nos escuchan bien? Sí, sí. Excelente, fantástico. Muy solo bien. tenemos Miren, 10 minutos. eh, el agente de fútbol, además de pagar impuestos en México, se tendrá que pagar también en el país de origen del agente, dice Mauricio. Bueno, entiendo que sí, pero si por esa operación que se hizo en México, vamos a suponer un agente que lleva un futbolista, tributa en México, entiendo que ya después, supónganse en Argentina o en Colombia, ya no tiene que pagar, si no, ahí sí sería una doble imposición o no. Em, ¿Quieren comentar? Adelante. Sí, yo, para el caso de México-Argentina,
se firmó en 2017 un acuerdo para evitar precisamente esta doble tributación, donde, pues bueno, menciona que homologa ciertas actividades en este acuerdo y pues bueno, define en México el impuesto sobre la renta y en Argentina como tal, déjame revisar, bueno. ah, Impuesto a las ganancias, ¿no? Entonces, homologa y también homologa las actividades para evitar precisamente esa doble tributación, que se pague solamente ya sea, si la fuente de riqueza fue en México, que sea en México. Si fue en Claro, Argentina, que fue en Argentina. Y después viene la parte del acreditamiento que mencionó el maestro Johan, que mediante la información de las declaraciones que se puedan presentar, pues se informe sobre dónde se pagó ese impuesto. Y aquí excelente. específicamente Armando nos comenta porque existe un convenio que lo señala o lo delimita de esa forma, ¿no? Puede variar en otros países, ¿no? Claro, exacto, fantástico. Bien, un jugador colombiano que juega en Madrid, España, paga sus impuestos legales en Madrid, ¿puede llevar parte de sus ingresos a Colombia sin pagar impuestos o debe pagarlos en Colombia igualmente? Adelante, Armando. Hay que definir bien de cómo es que hace llegar el dinero de España a Colombia. Si es mediante una remesa, pues es obviamente que ya Ya en pagó. España ya pagó sus impuestos. Si es derivado de una transacción, no sé, de traslado de alguna mercancía o de otro objeto de comercialización, pues bueno, ya ahí se tendría que analizar dependiendo la ley de dónde emane o de dónde se haga el usufructo. Sí, habría que atender también al tratamiento fiscal que tenga aquel país, porque en las rentas que genera en España, pues claramente va a pagar, que era lo que no estaba pasando con Leo Messi, ¿no? Entonces, claro, por las rentas que ya está generando en España, y como bien señala Armando, si ya derivado de o posterior a el pago de las rentas obtenidas en vía remesas, pues vaya, ya no tendría por qué, porque si no hay nuevamente habría una doble imposición, ¿no? Habría Claro, una doble tributación. Pero, entiendo. importante, aquí nosotros no podemos emitir un pronunciamiento porque desconocemos, al menos hablando por un servidor, la legislación colombiana, ¿no? Entonces Claro, hay que ver también, pero la renta de la fuente, al territorio de la fuente, que en este caso sería España, pues sí tiene que pagar. claro, Irving, excelente. Mario, Sí, adelante. en efecto, sugerencia de la nacionalidad que sea el futbolista, lo primero en derecho o lo primero en importancia es que La tienen que fuente. verificar la legislación local de cada uno de los países. Depende de lo Perfecto. que estipule la legislación local y de ahí nos vamos a verificar si hay un tratado internacional para evitar la doble tributación. Aquí en Correcto. México me regreso un poquito a lo que comentamos hace un rato. Nuestra legislación en impuestos sobre la renta tenemos un título en específico que habla de pagos a residentes en el extranjero. Y hay distintos escenarios de los residentes en el extranjero. Si yo lo tengo como asalariado, como servicios independiente, como comisionista, como asistencia técnica, como regalías, como dividendos, y te puedo decir otras 4 o 5 modalidades que pueden percibir un ingreso los extranjeros de aquí de México. Y en cada uno de esos escenarios es una tasa de retención distinta y una vez que yo haga la retención, por supuesto, en el país donde ellos radican, pueden acreditar ese impuesto, pero no pueden dejar aislado el tema sin verificar si existe un tratado para evitar la doble tributación. El escenario que sea, ¿no? La nacionalidad que sea. No puedo yo aplicar la legislación, decir, es que México, la legislación me indica aquí, o Colombia, no. Tengo que ver los dos escenarios de los dos países. Bien, Este es el perfecto. comentario. Entendido, entendido. Muy bien. No, todo bien, ya. Adelante. Em, bueno, acá hay varias preguntas. Por ejemplo, si México tiene alguna ley de procedimiento tributario para los deportistas específicamente. No sé si tienen esa información, si existe una ley tributaria para el deportista, si existe una ley tributaria para el deportista extranjero. Ok. Eh, Propiamente un régimen especial, un régimen o un tratamiento especial para ese tipo de percepciones o ese tipo de contribuyentes, ¿no? No lo hay, no hay en lo específico.
Bien, se atiende a la generalidad del tipo de percepción que obtenga. El tipo de ingresos, si es un salario, si es un honorario, si es un pago al extranjero, como bien comentaba el doctor Bernardo, pues se atenderá un título quinto que es pago a los extranjeros, pero no, concretamente no existe un tratamiento especial ok, para esos casos. fantástico, fantástico. Eh, bueno, dos o tres preguntitas más y ya los liberamos, pero por ejemplo, queríamos preguntarle si, por ejemplo, el salario del futbolista tiene ciertas diferencias, como por ejemplo con el pago de prima, que es bastante común en los contratos de los futbolistas, por ejemplo, el contrato a la firma o la prima por trayectoria. Si hay algún tipo de diferenciación respecto de lo que se paga de impuestos, porque para nosotros es muy importante saber cuando estamos negociando un contrato qué es lo que va a pagar como carga tributaria un futbolista en México, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a pagar por los premios, por tantos goles, cobró tanta dinero? Va a pagar impuestos también por el pago de prima, va a cobrar por el salario. ¿Es exactamente lo mismo? O sea, ¿podemos hacer un paquete global o las cargas impositivas son diferentes? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, porque entonces la negociación con el América, el Cruz Azul, el que sea, es distinta, ¿no? ¿Cómo deberíamos encarar la negociación para que la carga tributaria de nuestro cliente, el futbolista, sea lo menos posible, ¿no? Naturalmente. Bueno, de que exista una diferenciación, aquí por lo menos en México se manejan los ingresos acumulables o los ingresos o ingresos no acumulables o ingresos exentos. Cuando me refiero a ingresos acumulables son ingresos por los que se tiene que pagar impuesto o ingresos grabados. Y cuando me refiero a ingresos exentos son aquellos que tienen un tratamiento de exclusión del pago del tributo por razones de interés general o interés común. Entonces, si Ok, hablamos de que las percepciones que va a obtener el deportista, el futbolista, tienen a premios o tienen a gratificaciones no previstas en ley, sino por, vaya, no sé, trayectoria, productividad, a lo mejor le mete más goles, le dan más dinero, al final se vuelve un ingreso acumulable, entiéndase como tal un ingreso grabado, no habría por qué excluirlo. Como bien comentas, en la negociación, ok, ¿qué me van a pagar? El sueldo tanto, ok, te vamos a pagar también primas. Ya si el club lo quiere maquillar o le quiere dar otro, pues vaya, otro enfoque a efecto de evitar la carga tributaria, pues tenemos que ser muy, muy cautos, porque si quieren manejarlo como una previsión social, entiéndase como previsión social algo que está fuera del pago del impuesto, algo en un beneficio para el trabajador y sus familias y demás, si le quieren dar ese enfoque, probablemente estarían cometiendo alguna ilegalidad, alguna simulación, alguna falsedad, y hay que nosotros también como asesores del futbolista, del representante, ver qué te van a pagar. Oye, ¿sabes qué? Realmente esto no está exento. Esto sí ok, tienes que pagar impuesto. Y esto sí. también. ¿Ya? Bueno, muy Okay. buen consejo. Muy buen Pablo. consejo para no errar ahí, Sí. ¿no? La No situación. creérsela también todo de que aquí, mira, vas a pagar menos impuestos porque te lo vamos a pagar como Claro. gratificaciones, como primas. Al final, aquí delimitar, ¿es ingreso grabado sujeto al pago del impuesto o es ingreso que no está sujeto, entendiéndose como ingreso exento? Nada más. Claro, Pablo, claro. Sí, terminamos Ricardo. la sesión. Pablo, entonces Sí, te escucho, ¿eh? agradecer. Él tenía otra pregunta. Pues Adelante, Pablo, otra pregunta. Sí. No, Cintia pregunta por el tema del boxeo. No sé si ustedes están al tanto o si tienen información respecto al tema impositivo del boxeo. No lo sé, pero Es muy si no es similar este al problema. jugador. Es muy similar, Pablo, al jugador. Ah, perfecto, perfecto. Realmente él cobra igual Bien, por pelea, ingresos, acumulables, lo mismo, y ok, tiene un representante. ok. Y pues bueno, antes de concluir, Ricardo, nuevamente agradecerle bueno, a ti, Pablo, a la facultad, a mis compañeros, a Armando, a Bernardo y a ti, Ricardo, por invitarnos a, Ah, ok. a la plática del día de hoy. Ya, bueno, también agradecer al maestro Ochoa por la oportunidad del tiempo estar aquí contigo. Y pues muchas gracias, Pablo, la verdad, tú que traes mucha actividad en este mundo tan apasionado que es el fútbol, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, realmente, Ricardo, y a todo el equipo, a todos los maestros, a todos los directores, agradecerles naturalmente a la Facultad de Derecho Tributario, que ha puesto toda la infraestructura. ¿M? Y bueno, espero que puedan seguir siendo más este tipo de charlas. Para nosotros realmente
es muy importante, nos ayuda muchísimo. La plaza del fútbol mexicano cada vez es más importante a nivel continental y tener información de este tipo realmente es un lujo para todos nosotros. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias y quedamos a disposición acá. Realmente Pablo, felicitaciones por las exposiciones. Pablo, lo más antes de terminar, hoy gana México, ¿eh? Ya son 20, ¿eh? Bueno, éxitos, éxitos. Más de eso no te puedo decir. Gracias, Pablo. Hasta Gracias, luego, hasta muchas luego. Abrazo gracias. grande, cuídense. Hasta luego. Saludos, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Felicitaciones por las exposiciones.